Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Y hoy vamos a entender por qué el Señor nos llama valerosos al extremo. En Segunda de Reyes vamos a ir a la palabra de fe hoy con un tiempo muy especial. Y hoy lo que vamos a definir es por qué usted y yo somos considerados ante los ojos de Dios valerosos al extremo. Dígale al que está a su lado: Dios te ve como un valeroso al extremo. Así te ve el Señor, amén. Segunda de Reyes capítulo 5 contiene este concepto. No es nuestra historia bíblica, pero sí es donde va a salir este concepto. Y todas las personas que nos acompañan desde su hogar, Dios les bendiga. A nuestros amados en los diferentes departamentos y nuestros hermanos que están en su casa por salud, Dios los bendiga. Capítulo 5 dice así, verso 1. Allí en pantalla en Reina Valera, y todos aquí en casa vamos a leerlo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo era leproso. Te honramos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Venimos entendiendo que ante tus ojos, Señor, somos valerosos al extremo. Tal vez la perspectiva que el mundo nos ha dado de no valor, tal vez la no valoración de un padre o de una madre o de un cónyuge ha impedido que la iglesia se pueda ver como tú la ves. Pero que hoy cada hermano pueda entender que ante tus ojos es valeroso al extremo y que pueda entender como iglesia la perspectiva de cómo es la mirada de Jesús por cada uno de nosotros. Aleluya. Siéntese, amado, póngase cómodo. Reina Valera dice valeroso al extremo. Me encanta el concepto. NTV dice poderoso guerrero. PDT dice importante y poderoso. NBI dice un soldado valiente. Y la Biblia de las Américas dice guerrero valiente. Note que aunque todos son sinónimos, casi no alcanzamos en otras versiones de la Biblia a tener lo que Reina Valera nos da, ¿cierto? Que es una profundidad de lo que Dios nos quiere decir. Y quiero hacer esta salvedad porque voy a definir la palabra valeroso, porque aunque su raíz original viene de la palabra valentía, los valientes y los valerosos son personas diferentes, porque las personas valientes son personas que actúan con valor en momentos determinados. En que me tocó, ¿cierto? Esto que denominamos ira e intenso dolor. Alguien le estaba pegando a mi hijo. Era que un tigre se iba a comer a mi abuelita. Y entonces me tocó actuar. Pero me tocó actuar. Ese no soy yo. Se dieron las cosas y me tocó hacerlo. Pero ese no soy yo. Eso se llama valentía. Pero valeroso es una persona cuyo valor es su estilo de vida. Es un estilo de vida. Es como cuando te preguntan: oye, ¿tú eres cristiano o tienes otra creencia popular? Y tú dices: no, yo soy cristiano. ¿Y qué es el cristianismo? ¿Por qué te cambiaste de religión? Y tú dices: no, perdóneme, yo no tengo una religión. Yo tengo una relación personal con Dios y ese es mi estilo de vida. Entonces, cuando hablamos de valerosos al extremo, que es lo que da nombre a esta reunión de las 8 de la mañana, y hoy que reiniciamos las reuniones, yo quise decírtelo, porque a veces no nos damos cuenta de qué es lo que nos pide el Señor como iglesia. Pero valeroso es una acción de ser valiente y tener valor como un estilo de vida, no en el problema. Nos pasa mucho como iglesia, y lo digo con gran pena, que ante el problema oramos, ante el problema ayunamos. Y sí, déjame decirte que la primera vez Dios te creerá de una manera impresionante y las cosas se resuelven así, porque Dios sabe que tú sí lo quieres. Pero si a la semana siguiente de resolver el problema y arreglarte lo que tú le estás pidiendo hoy, tú vuelves a lo mismo, tú no eres valeroso. Porque Dios está buscando gente que es valiente como estilo de vida. Entonces, déjeme definirle: es valiente, es intrépido, es audaz y es en sentido masculino y femenino. Porque hoy te voy a probar que en los valerosos no hay hombres y mujeres, sino que todos los hijos de Dios somos llamados a eso.
Pero en realidad ser valeroso es una cualidad mental, espiritual, que sabe responder a las circunstancias, porque es necesario responder a las circunstancias. Y eso es una cualidad, si de algo carece el mundo hoy, es de inteligencia emocional. Y esto que nos dice el Señor, que es un valeroso, es al extremo. En Colombia decimos a otro nivel. Es esa persona que cruza las aguas, esa persona que ve las llamas y atraviesa por las llamas, y es ese superhéroe que todo el mundo está buscando y que lo tiene dentro, porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, como ya lo tenemos dentro, nos permite actuar en cualquier circunstancia de una manera valerosa. Y soy clara, valeroso no es pelear, valeroso no es contestar mal, valeroso no es pelear con el que te enfrenta. De hecho, se necesita más coraje para callar y no contestar mal que para contestar mal. Se necesita más valentía para no devolver maldición por maldición que para callar. Mucha más valentía. Entonces necesitamos que entendamos como iglesia qué es una persona valerosa. Y primeramente quiero decirte, es un estilo de vida. Te sale natural. Y hay cosas, yo te digo, ¿a qué huele la gratitud? A manos que se levantan a lavar la loza, a pies que se van presurosos a caminar para llevar un tinto. ¿A qué huele la valentía? A una persona que ve a otra cargando unos paquetes y le ayuda, a una persona que ve a alguien que se cayó y le ayuda, a un niño que ve que a otro niño en el colegio le están diciendo cosas feas y él dice, no, un momentico, no lo moleste por ser más inteligente que usted, porque él mañana será su jefe. Así que simplemente cuando huele a valentía es un estilo de vida que nos caracteriza, pero lo llevamos al extremo, y al extremo es en todos los momentos de nuestra vida. No es que sonó en la noche el ladrón y tú dijiste a la esposa, vaya y mire, ¿cierto? No es eso. Es que tú te levantas y que siempre estás dispuesto a dar la batalla tú. Y hoy voy a darte un ejemplo de una persona valerosa, porque creo que la Biblia nos ofrece lo que el Señor le dijo a Josué. Yo no creo ni por un momento que Josué no fuera esforzado y no fuera valiente. Yo no lo creo. Y los teólogos dicen que como el Señor le dijo 5 veces esfuérzate y sé valiente, es que no lo era. Pero en la batalla contra Amalek, cuando el Señor dio la profecía sobre Amalek, dijo, díganle a Josué que yo lo voy a exterminar hasta que no quede una pulga en ese territorio. ¿Y por qué razón el Señor le dijo eso? Porque esa batalla la dio Josué. La primera persona en llegar a los servicios, a la congregación, y la última en irse. Moisés se iba a dormir y Josué se quedaba. Es la razón por la que cuando el Señor tuvo que escoger entre Josué y Caleb, hombres con las mismas características, hombres con las mismas virtudes, con las mismas valentías, con las mismas gallardías, diríamos los dos valerosos al extremo, la única diferencia que encontró en Josué y Caleb era el amor que Josué tenía por la casa de Dios, porque cuando todos se iban, él se quedaba. Y eso fue lo que hizo la diferencia para que Dios lo escogiera. Pero cuando pensamos en la escogencia de Dios y en el valor que Dios ve, nosotros vamos a las historias bíblicas y decimos, ¿qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que ve Dios que nosotros tenemos? Entonces, cuando el Señor le hace esa invitación a Josué, lo que le está diciendo es, usted hasta hoy ha sido valiente, pero a mí me gustaría que usted sea valeroso al extremo. Yo creo que todos hemos sido valientes. Valerosos al extremo es cuando las circunstancias quieren hacerte huir y tomar decisiones equivocadas, pero tú dices no. Entonces, los valerosos al extremo poseemos coraje espiritual. Es un coraje que está en la mente y también está en el corazón. Tú no sabes lo que eres capaz de hacer por tu familia, pero cuando llega la hora lo haces. Tú no sabes lo que eres capaz de hacer por un hijo. Y cuando me refiero a eso, me refiero a las personas que son capaces de hacer actos heroicos de amor, como ayunar 40 días por una persona. Cuando mi hermano era soltero, se presentaron circunstancias, mi hermano mayor, y de repente yo quería que Dios obrara en su vida. Entonces mi esposo y yo tomamos la decisión de hacer 40 días de ayuno por él. Estábamos allá adelante, todavía esto acá atrás no estaba construido, y estábamos allá, y en una oración de las 4 de la mañana Dios me mostró a mi hermano casándose y recibiendo lo que Dios tenía para él. Y ahora en esta semana mi sobrina cumplió 15 años y yo decía, Dios mío, realmente se necesitan actos heroicos para que una persona pueda
cumplir el propósito de su vida. Y yo creo que eso es lo que hacen los padres valerosos al extremo. Pero también se necesita determinación y resolución. Y mientras estudiaba para preparar esta prédica, me encontré con una palabra que voy a decirlo, siempre la entendí, porque dice por allá en Jueces, los hombres de Rubén eran hombres de resolución y determinación. Y yo siempre pensé, porque a veces hace una lectura a pie de pájaro, que eran de resolución correcta, pero resulta que no. Cuando tuvieron que tomar una decisión en la vida, tomaron la decisión incorrecta. Y tremendo, porque eso les trajo maldición, y hoy lo vamos a ver en la palabra de Dios. Así que, ¿por qué somos valerosos al extremo? Efesios 3:20, voy a colocarlo ahí en pantalla para que lo tenga. Porque somos el pueblo que conoce a su Dios. Daniel 9:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y note que es una predicción apocalíptica. Está hablando no de nosotros, sino de la iglesia que nace en la tribulación y que se enfrenta al anticristo, y dice, realmente se necesita mucha resolución para enfrentarse al anticristo. Pero ¿por qué nosotros podemos enfrentarnos a todos como valerosos al extremo? Por lo que dice Efesios 3:20, porque tenemos un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos entender. Tenemos un Dios que va a hacer lo que Él quiera, como Él quiera, a la hora que Él quiera, y que lo va a hacer con poder. En el reconocimiento de que tenemos ese Dios, nosotros somos valientes. Pero en el reconocimiento de que tenemos ese Dios, también nos damos cuenta de las deficiencias que nosotros podamos tener, porque vivimos una guerra espiritual, porque vivimos una guerra económica, porque estamos viviendo una guerra cultural. Todavía tenemos pastores peleando contra la crisis de identidad, cuando eso hace rato que triunfó. Ahora tenemos el regreso de los dioses antiguos, el ancestralismo triunfando, el mundo adorando a la Pachamama y el mundo adorando a la tierra, y todavía la iglesia de Jesucristo un paso atrás, orando por lo que tocaba orar hace 20 años. ¿Por qué? Porque no damos la batalla cultural, porque tenemos que quedar bien, porque de pronto el Señor es cliente del almacén y entonces no vuelve a comprar si yo le digo que esa vida que lleva no está bien, y porque de pronto es mi jefe el que tiene crisis de identidad y pues pierdo el trabajo si le digo que esa vida que lleva, Dios dice que no heredará el reino de los cielos. Entonces esa batalla que estamos dando, en que ni siquiera al cónyuge que vive en la misma casa y a los hijos que están en la misma casa les podemos dar la verdad en Dios, porque se van a enojar, se van a poner bravos. Hay una sola forma de darla, y es siendo valerosos al extremo. Así que hoy voy a contárselo a través de la palabra de Dios. Y tú te preguntas, como Gedeón, y Dios, ¿por qué me considera a mí valeroso al extremo? Cuando Jesús llegó en la persona del ángel de Jehová a donde Gedeón, todo el mundo estaba en cuevas. El único que no estaba encuevado era Gedeón, y pienso que por eso Dios lo escogió. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor lo miró y le dijo, tú, varón esforzado y valiente, y él miró para atrás, ¿con quién está hablando? Porque nunca pensó que Dios lo considerara a él un hombre esforzado y valiente. Y entonces empezó con la quejabanza que todos empezamos. Sí, y si eso es cierto porque me pasan cosas malas, y si eso es cierto porque yo tengo problemas, y si todo eso que los papás dicen que el Dios poderoso hizo es verdad, porque yo no lo estoy viendo palpablemente en mi vida hoy. Y entonces Jesús, ahí escuchando a ese pobre quejador, le dijo, pero el escogido para cambiar las cosas es usted, porque nosotros necesitamos, y lo hizo valeroso al extremo. Así que ahora voy a la historia que nos ocupa, unas hojitas atrás, en Jueces capítulo 5. Vamos a hablar de los valerosos al extremo, y quiero presentarte uno que me cae súper bien, Siempre recuerdo una anécdota. Estaba en el primer programa de televisión que hicimos al aire, en esta vida y en vivo, y estábamos al aire con una pastora, y alguien le preguntó, nuestro personaje hoy se llama Jael. Si alguien no conoce a Jael, se la estoy presentando, conózcala. Y entonces estaba sentada al pie mío una pastora que mataba a Bala Jezabel y mataba a Jael con los perros, y bueno, era lo más de lindo. Y de repente dijo la persona que estaba coordinando el programa, y cuando Jael mató a Císara, y todos se miraron porque absolutamente nadie como usted conocía la historia, ¿cierto? Pero en esta casa no pasa porque todos conocen la historia, ¿cierto que sí?
todos la conocemos, pero para quienes no la conocen allá al aire, la vamos a conocer. A mí me causa, porque a veces yo digo, esto tú lo sabes de memoria. Por ejemplo, el cántico de Ana, de Ana, tú lo sabes de memoria, y por supuesto el canto de Débora también, ¿cierto? Y en el canto de Débora tenemos una historia así, que vamos a compartir hoy. Capítulo 5 de Jueces. Amén. Y dice así, quiero que tomes esta palabra porque vamos a hablar de valerosos al extremo. Y esta personita, para los que no saben, Yael es una mujer, para que vamos entrando en materia. Bueno, y dice algo muy especial, versículo 24, bendita sea entre las mujeres Jael. Usted ha escuchado eso, ¿cierto? En el Magnificat, esto solo se le dice a María de Nazaret, mujer de Eber Ceneseo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua, ella le dio leche en tazón de nobles, le presentó crema, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, golpeó a Sísara, hirió su cabeza, le horadó y atravesó las sienes. Eso parece la película 300, ¿cierto? Tremendo. Bueno, es una mujer que hizo eso. Cogió a un hombre enemigo de Israel y le atravesó la cabeza. ¿Por qué razón? En medio de los jueces tenemos la historia de una mujer, jovencita ella, que pertenecía a los ceneseos, y su papá y su esposo se llamaba Eber, descendiente de Yetro, el suegro de Moisés. El chisme bíblico es para que usted sepa quién era, para eso que le cuento yo quién era. Entonces, como era descendiente de Yetro, Yetro era descendiente de Madián. De hecho, Yetro era el sacerdote de Madián. Así que Moisés sí o sí estaba destinado a casarse con la hija de un pastor. Así que ese jovencito creció y hizo rancho aparte, ceneseo, y se fue y puso su tienda entre los reyes de Jabín. ¿Recuerda la alianza de Jabín contra Josué? Si usted es lector de la Biblia sabe qué pasó con ellos. Y los reyes de Hazor. Entonces, viviendo ahí entre los reyes, era amigo de Israel porque pertenecía de una u otra manera política e indirectamente a la familia de Moisés, porque el suegro de Moisés era Yetro y él era descendiente. Su esposa vivía de tal manera que por negocios, y hoy quiero ser muy reiterativa en esta palabra, a su casa iba de vez en cuando el rey de Jabín, el rey de Hazor y Sísara, porque hay gente que por negocios ha vendido al Señor, por venderle algo, por comprarle algo, y Sísara siempre ha estado en su casa. Entonces era el tiempo en que el pueblo de Israel hacía cosas desobedientes, y cuando se veía en la inmunda empezaba a llorar y le pedía a Dios ayuda. Espero que usted no sea como el del pueblo de los jueces, que solo busca a Dios. Y le advierto, iglesia, no busque a Dios solo en los problemas, porque si Dios para ti es un bombero, vivirás de incendio en incendio. Porque simplemente no podemos tratar a Dios como ayúdate hoy, ayúdame, que es que estoy metido en este problema, sácame, y no, si te vi no me acuerdo. Entonces Israel hacía eso, y en este momento Sísara, el más terrible de los capitanes de los sirios, lo había perseguido por 20 años. El canto de Débora dice que el hombrecito llegaba con 10,000 y se llevaban de a 2 mujeres, las violaban y las asesinaban y hacían toda clase de cosas con Israel. Y entonces dice que se levantó una mujer llamada Débora por esta razón. Es el verso 8 del capítulo 5. Dice, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Y es muy importante, ahora que tenemos amenaza de guerra por Groenlandia, ahora que hemos visto todo lo que ha pasado en Ucrania y todo lo que pasará en las naciones de la tierra, la Biblia dice por qué y cuál es el origen de toda la guerra. Cuando la gente se olvida de Dios y escoge un nuevo Dios, lo que llegan a su puerta son problemas. Déjeme traducirle ese verso 8. Quien se olvide de Dios, lo que tendrá en su puerta son problemas. Entonces estas personitas, de hecho la segunda parte del versículo es fuerte. La segunda parte dice algo que quiero poner en tu corazón y dice, cuando escogían nuevos dioses,
la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Note, es una pregunta, dice, ¿había 40,000 en el ejército y alguno tenía siquiera una lanza? No, todos estaban totalmente desarmados. Imagínense que podía ser el enemigo que tenía 900 carros de caballo, como dice la historia bíblica en el capítulo 4, y cientos de guerreros que tenían espada, lanza y jabalina frente a personas que no tenían ni un palito para defenderse. Podían hacer salchichón con ellos si querían. Entonces Débora dijo, me levanté como madre de Israel, porque alguien en las familias tiene que levantarse, y dijo, pues no voy a dejar que esto siga pasando. Como se paró, Dios empezó a profetizar por ella. Le recuerdo a todo el mundo que no es como hoy, que sus hijos e hijas profetizarán, que los jóvenes tendrán sueños, que los ancianos tendrán visiones, porque no había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre una persona y la poseía en carácter de Labás. No le pasó a ella, le pasó a Gedeón, y Dios hablaba. Así que vino un día Dios y le dijo a Débora, ve a la casa de un hombre que se llama Barak y dile que yo lo escogí a él para pelear contra Sísara y el rey de Javi. Y entonces de repente dice que él dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Yo no tengo ni un palo, yo no puedo. Le dijo, si usted va conmigo. Entonces pues a ella le dio rabia, porque dijo, ¿cómo así que un hombre cobarde? Si estamos hablando de valerosos al extremo. Y ella le dijo, vamos, pero la victoria será entregada en mano de mujer. Imagínese decirle eso a un israelita. Aquí la heroína va a ser una mujer porque usted es un cobarde. Cuidado con eso, varones. Y de repente salen y van a la batalla. Este hombre va con Débora como profetiza y con 10,000 hombres, y ganan la batalla porque Dios está con ellos. Quien gana la batalla es Barak, que pertenece a la tribu de Neftalí. Entonces cuando la batalla termina, Sísara, que era el capitán de ese pueblo, que llevaba 20 años matando, robando, violando y haciendo todo lo que quiso con Israel, salió corriendo porque le dio miedo. Pero cuando salió corriendo, se acordó que él en esa casita tenía un amiguito. Y entonces dijo, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Ay, me voy para la casa de Eber tenía que ser amigo de él. Pues no, porque los enemigos de Jehová no pueden decir, en la casa de Pepito me siento cómodo, me voy para la casa de Juanito, en la casa de él me reciben para echar chisme y lengua. Y entonces se fue para allá, y gracias a Dios Eber no estaba, pero estaba la esposa, que no era una chismosa ni una rencillosa, sino era una mujer que, aunque no pertenecía al pueblo de Israel, su esposo sí pertenecía a los descendientes de Moisés por causa de Jetro, y dijo, yo he escuchado lo que ese rey le ha hecho a Israel. Yo he visto, acá vienen los comerciantes y me cuentan que violó, que mató, que atracó, que hizo cantidad de daño, y había podido decir, si no fuera valeroso al extremo, soy mujer. Si no se le enfrentó Barak, si no se le enfrentaron 10,000, ¿cómo me le voy a enfrentar yo? Pero como él había ido a comer a esa casa, y yo le digo que si su casa ha sido casa para Sísara, usted tiene peligro con Dios. Y de repente él entró y la saludó, y ella le dijo, mi esposo no está, pero siga. Y entonces él le dijo, regáleme un vaso de agua. Y ella le dijo, no, tómese un vasito de leche. El canto dice que se la volvió crema. Y que le dijo, ¿por qué no se acuesta? Y lo tapó. Cuando él se acostó en su sala, en su casa, Dios le mostró la película de todo lo que había hecho con las mujeres de Israel, con los hombres de Israel, de cómo tenía todo el mundo destruido y acabado. Y ella tomó una decisión, la decisión que nos pidió el Señor a la iglesia de Emanuel que tomáramos en este año, que tomáramos las estacas y afirmáramos las estacas. El profeta Zacarías va a decir, la estaca fue tomada en la tienda. Y entonces ella no tenía una espada, no tenía una jabalina, no tenía una lanza, ni siquiera tenía un cuchillo. Así que simplemente cogió lo que tenía, que no era un arma, era una herramienta, porque la mujer, cuando el esposo se iba, si los vientos llegaban, tenía que arreglar su casa. Y con la estaca y con el mazo que sí conocía, porque muchas veces había arreglado su tienda, se fue
y se la puso en la sien, como quien le pone un revólver en la cabeza a alguien, y clavó. Yo realmente me cuesta clavar un clavo en la pared. No sé cuánta fuerza se necesite para atravesar el cerebro de alguien, pero la Biblia dice que ese hombre quedó clavado en el piso y con él cayó el que era un enemigo de Israel. Eso, mis amados, es ser valeroso al extremo, es saber tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Ella había podido esconder a Sísara, y cuando Barak llegara a decirle, no, por aquí no ha pasado, ella era amiga de ellos, pero ella no se puso a pensar y tomó la resolución correcta. Pero déjeme decirle varias cosas. Los hombres valerosos y mujeres valerosas toman resoluciones correctas, y las resoluciones que se tomen, yo pensaba que una resolución es algo correcto. Resolución es la decisión que se toma para cambiar la vida para siempre. Pero la Biblia dice que en este pueblo hubo personas que no tomaron resoluciones correctas. Y cuando la profetisa Débora llamó a todos para ir a la guerra e invitó a todos, invitó a Rubén. Y el verso 15 del capítulo 5, en el cántico de Débora, porque yo no sé qué pasaba con este pueblo hermoso como nosotros, cuando algo pasaba cantaban. El verso dice algo muy especial, versículo 15: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie al valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Y esta palabra me toca el corazón, porque hubo grandes resoluciones de corazón. Y esto estamos viviendo. ¿Sabe cuánta gente se toma su tiempo para tomar decisiones económicas y grandes resoluciones del corazón? Porque tenemos que comprar un apartamento, porque tenemos que comprar una casa, porque tenemos que ampliar el negocio, y eso le dedica todo su corazón y todas sus fuerzas a esas resoluciones. Pero al rato está, ¿será que sí voy a culto? ¿Será que sí me bautizo? Y uno se aterna. A mí esta palabra me toca muchísimo el corazón, porque yo siempre pensé que las resoluciones de corazón que había tomado Rubén era con toda a Dios, y que Rubén era un valeroso al extremo. Pero me puse a estudiar un poquito más el cántico de Ana, y ¿sabe qué dice? Que les tomó mucho tiempo decidir si iban o no iban a la guerra. Pero ¿qué cree que decidió Rubén? ¿Y sabe qué dice? Utiliza otra expresión un poquito más profunda. Dice, hubo grandes resoluciones de corazón. Y dice Débora en el 16, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños entre las familias de Rubén? Y dice, hubo grandes propósitos de corazón. ¿Sí? Y la gente hoy puede tener mucha resolución y mucho propósito de corazón, pero si es por su negocio, si es por su trabajo, si es por otra cosa que no sea por Dios, y termina diciendo, lo pensó, eso fue impresionante, eso le estremeció el corazón, pero se quedó. ¿Cierto? A mí ellos me recuerdan a Lot, ¿cierto? Y a mucha gente dice, ay, si viera que me hablaron mal, si viera que me trajeron. Yo no fui a buscar el chisme llegó a mí, me lo trajeron. Y uno le dice, pero usted se quedó escuchándolo, ¿cierto? Porque eso fue lo que pasó con los hombres de Lot. Dice el apóstol Pablo, todo decentico, ¿no? Dice, no, Pedro, ay, y Lot se estremecía ante las cosas aberrantes que pasaban en Sodoma, pero no salió de allí. Pero nunca se fue de Sodoma. No me diga que le estremece que alguien tome, no me diga que le estremece que alguien mienta, que le estremece que alguien haga daño, pero usted se queda ahí. Así que, iglesia, lo que el texto dice, y gravemente, es que la iglesia se ha tomado grandes resoluciones de corazón y propósitos de corazón, pero no por Dios. Por la ropa que va a comprar, por el negocio que va a poner, por la casa que va a comprar, que todo se va a quedar en la tierra, en el sonido de la trompeta, y algunos se van a quedar con su casa y con lo que compraron. Así que pienso en ellos. Ahora, ¿por qué? No puedo y no me alcanza el tiempo, no me gusta extenderme, pero usted es juicioso y lo va a leer en la casa. Números 32 dice ¿por qué? Números 32 dice que cuando llegaron a la tierra prometida, Rubén y Gad y la media tribu de Manasés dijeron, no, tenemos mucho ganado. Mire, lo que los hizo quedar fue la abundancia. Tenemos mucho ganado y nuestras vaquitas y ovejas se van a morir, déjennos quedar a este lado. Entonces, a este lado, ¿quién vivía? Jabín. Y empezaron a venderle las vacas a Jabín y empezaron a trabajar con Sísara y dijeron, ¿cómo vamos a matar al que nos compra las vacas?
¿Cómo vamos a matar al que nos compra la cremita? ¿Cómo vamos a matar al cliente del negocio? No, pues que haga lo que quiera y nosotros le seguimos vendiendo porque ¿qué hacemos? Tremendo, ¿cierto? Así que fue una decisión económica las que les hizo ser amigos de Sísara. Pero iglesia amada del Señor, los amigos de Sísara reciben maldiciones. Los amigos del Señor reciben bendiciones. Comenzamos la lectura diciendo, el Señor que dijo de Jael, bendita tú entre las mujeres. Fueron las palabras a María de Nazaret. Solo María de Nazaret y Jael han recibido esas palabras tan ilustres. Así que déjeme decirle, iglesia, lo primero que quiero decirle es, Dios sí te ve como un valeroso al extremo. Pero si las únicas resoluciones y lo único que te toma tiempo y que te hace sentar con tu cónyuge, ¿qué vamos a hacer? Es lo económico, hermano. Difícilmente vas a poder irte con nosotros en el rapto de la iglesia. Si la única resolución, de hecho yo le digo, mi amado, yo me pregunto qué hubiera pasado si Ever hubiera estado en esa casa y Jael no hubiera estado sola. Yo me lo pregunto. Y yo no sé cómo se llama tu esposo. No sé cómo sea, pero qué decisiones y qué resoluciones toma él. Si Ever hubiera estado, hubiera dicho, no, primero las vacas, no nos vuelven a comprar vacas. Qué pena, pero no vamos a matar a la gallinita de los huevos de oro. Ellos nos compran las ovejas. Yo me lo pregunto y en el cielo Jael me contará, porque me parece muy difícil. Pero Dios está buscando personas que su resolución de corazón no sea solo por su negocio, no sea solo por su casa. Dios está buscando valerosos al extremo, que su resolución de corazón sea primero Dios. Y a mí no me interesa qué pase con los negocios. El Dios que está conmigo no me dejará pasar hambre. El Dios que está conmigo no me quitará mi trabajo. El Dios que está conmigo no me quitará mi salud. Así que cuando te cuento esto y pienso en esto, en esta mujer, digo, Dios mío, ¿cómo se puede? Yo no puedo. Intento con un martillo más potente darle a un clavo, de pronto me machuque, pero le cuento que yo nunca he clavado ni siquiera una puntilla a un solo golpe. Pero la Biblia dice que ella le dio un solo golpe en la cabeza y atravesó, ¿sabe cuánto tenemos de ancho de cabeza? 20 centímetros. Bueno, no sé, pero me imagino que César era cabezón. Me lo imagino cabezón. Así que simplemente quedó clavado en el piso a un solo golpe. Y Dios está buscando personas que sean valerosos al extremo y le den un solo golpe a Císara, que le digan, perdóneme, usted puede ser mi mejor cliente, pero yo no voy a aceptar que acá usted me diga que la brujería es un hecho. El año pasado estaba en Congreso de Avivamiento y me quedé en el hotel del centro donde se queda mi hermana. Normalmente me quedo al de la vuelta de la iglesia para solo salir de la cama al Congreso, pero no pude porque estaba muy lleno. Y entonces no me llevé un moño y no pude estar sin el cabello recogido y entré enseguida del hotel a un almacén donde había una niña extranjera enseñándole a la dueña del almacén brujería. Y le dije yo, perdón, los pájaros tirándole a las escopetas, la dueña es usted, la que tiene dinero es usted, la empleada es ella, y ella le va a enseñar a usted cómo conseguir finanzas. No sea bruta, perdón la displicencia. Yo le dije eso, la señora me miró raro, pero es que no puedes callar. Y no la conozco, no la he visto y no la veré más. Ni siquiera pude comprar la moña y le cuento la verdad, me tocó caminar 10 cuadras porque no había otro negocio. Pero entre otras cosas, un negocio lleno de riegos y aguas pichas, que me lo voy a poner en la cabeza. Así que simplemente necesitamos levantarnos y de un solo golpe decir, no, no hacemos eso. Cuando Bará llegó a esa casa, ella había podido decirle no, pero el verso 23 del capítulo 4 dice que llegó a golpear Bará, del capitán del ejército de Israel, el que Dios había escogido para dar esa batalla, pero por cobarde no la dio, y ahora Dios le entregó la victoria a una mujer. Y yo espero, varón, que usted sea el valiente que pelea por su casa, pero él no dio la batalla. Y de repente dice el texto que ella salió y le dijo, estoy buscando a un hombre que es el capitán de los malos, ¿usted no lo ha visto? Y ella le dice, venga, mira dónde está. Y estaba clavado en el piso. Yo creo que la vergüenza, se le puso la cara roja, la vergüenza que le dio, que sabe cuántas personas no luchan por su hogar, sabe cuántas personas no luchan por sus hijos y no luchan por su familia.
Y la vergüenza que le dio que el escogido para ganar esa batalla, ese héroe que se levantó ese día, ese valeroso al extremo, tenía que haber sido él. Pero Dios levanta héroes aún de las personas menos indicadas. Así que esto es lo que te quiero decir. Los milagros sucederán cuando personas valerosas al extremo no estén pensando. Cuando estaba en el almacén vendiendo algo, yo le decía a alguien, piénselo para casarse, piénselo para comprar una casa, pero pensarlo para comprar una camisa. Pero hoy ya no te puedo decir eso, porque ahora yo veo la iglesia con propósito, con resolución, sentados echando un número a los cónyuges y no están preocupados por su salvación. Y no están en una resolución de Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Que nuestro hijo toma alcohol y los borrachos no entran al reino de los cielos. ¿Y qué vamos a hacer si hemos visto que tiene amenazas de suicidio, problemas de depresión? Y no se sientan dos esposos con resolución de corazón a decir, bueno, ¿y si la trompeta hoy nuestro hijo que consume droga se va a ir al cielo? Y toda la conversación gira en cuándo vamos a comprar la casa y cuándo vamos a comprar el carro. Y una resolución de corazón por cosas que se van a quedar acá en la tierra. Iglesia, yo no le estoy diciendo que no compre casa. Este es el año de la abundancia. Tú tendrás una cosecha fabulosa. Dios te va a bendecir. Pero no podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Así que cuando Jael tuvo que tomar una decisión, si dejaría esconder a ese hombre en su casa y lo protegería y él seguiría violando, matando, robando y haciendo lo que quiera con su familia, o si ella de un solo golpe destruiría el mal está en todo lugar y el mal solo necesita ser desenmascarado. Y si tú lo puedes desenmascarar, lo siguiente que sigue es que lo destruirás. Así que Dios lo único que está buscando para que se produzcan los milagros es en una familia un valeroso al extremo que se levante y diga, sí, mi esposo estaba conforme con esto y mi esposo comía con ese hombre y mi esposo lo invitaba a la casa y mi esposo le vendía las vacas a él, pero yo no, porque yo tengo conocimiento de lo que él hace y no voy a respaldar esas cosas. Y comencemos por entender que hay cosas que no pueden ser respaldadas porque nuestro Dios está mirando y te puedes acarrear un problema. En las familias de Luen hubo resoluciones, pero resoluciones equivocadas. Yo te invito a que por 5 pesos, por 10 pesos, por cualquier negocio, por millonario que sea, no pierdas una bendición. Un día un proveedor me trajo muchísimas cosas, las necesitaba y no tenía para pagarlas en efectivo. Él me iba a dar 30 días en diciembre, ni siquiera los completos 30 días, hasta el 26 de diciembre para que le pagara la factura. Llegó normal. De repente yo salí un momento, cuando llegué tenía a mi esposo diciéndole toda clase de cosas de los vecinos, de los almacenes y murmurando. Yo le dije, la verdad, entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Y la única persona que puede decir el debe es alguien que jamás haya debido. Si usted en este momento debe el agua, pues no debería hablar mal de nadie porque no la ha pagado. Y de repente me disgustó y le dije, no le compro nada ya, créame, era algo difícil. Necesitaba ese surtido para el almacén. Pero dije yo, ¿cómo le voy a recibir mercancía a una persona que habla mal de todo el mundo? Después va a hacer eso conmigo. Y aparte de eso, yo no voy a vender eso que viene lleno de murmuraciones, escarnio y mentira de los vecinos. Yo no los conocía. Yo nunca salí del almacén más que si me lo encontraba en la calle y lo saludaba. Y nos vimos en las batallas comerciales que tuvimos con todos, pero de lo contrario no los vi. Pero la resolución es clara cuando tú dices, no, esa persona, lo que hoy hace con esas personas lo va a hacer conmigo. Así que iglesia, valerosos al extremo son los que saben que toda resolución lleva implícita una bendición. Dígalo conmigo, toda resolución lleva implícita una bendición. Y no le voy a pedir que lo repita, pero sí le voy a pedir que lo sepa. Pero toda mala resolución lleva implícita una maldición. Así que simplemente cuando resolvemos un asunto, y resolver es tomar una decisión, cuando tomamos una decisión, estamos también tomando la decisión de ser bendecidos o de ser maldecidos. Es una decisión. Por eso Deuteronomio 30 dice, hoy he puesto delante de ti la bendición para que vivas o la maldición para que mueras. Es decir, tú decides. Así que valerosos al extremo son personas que deciden de manera correcta.
Yo me pregunto, iglesia, y te pregunto, ¿Rubén tenía que siquiera pensarlo cuando lo llamaron a la guerra para defender a Israel? ¿Tú qué dices? ¿Tenía que siquiera pensarlo? Por favor, iglesia. Cuando me preguntan, ¿estás de parte de Dios o estás de parte del mundo? Yo le digo, espere, mañana le digo. No, yo no soy Balaán. Yo no soy Balaán. Cuando Balac llegó a la puerta de Balaán, le dijo, ve y me maldices al pueblo de Israel. Y él le dijo, venga mañana y le digo. Esa es la respuesta que tiene que dar un hijo de Dios. Lo que tenía que haber dicho es, nunca yo voy a hacer una cosa como esas. Guárdeme Dios de equivocarme de esa manera. Por eso su mula le habló. Por eso él terminó muerto como un perrito, siendo un profeta del Dios Altísimo. Y el Señor dijo, llega hasta Apocalipsis diciendo, usted no vaya tras el error de Balaán. ¿Y cuál es el error de Balaán? Que los enemigos de Dios se sientan cómodos en su casa, que los enemigos de Dios se sientan que usted es su amigo y que con usted pueden hacer negocios. Y ojalá jamás salga de su boca la palabra de en los negocios no. Yo soy cristiano, pero una cosa es el cristianismo y otra cosa son los negocios. Y yo le digo, ¿de verdad? Entonces usted es uno para hacer negocios y es uno con Cristo. Entonces usted tiene bipolaridad espiritual y hace muy bien en ir al psiquiatra y decirle ayúdeme, porque no es que se vaya a morir de esa manera, se va a perder si no tiene una claridad espiritual. Y tenemos que tener claridad espiritual. Así que los valerosos al extremo son ingeniosos, son intrépidos, son audaces, pero sobre todo son leales. Cuando Dios traza una raya en el piso, te dice decida de parte de quién está. Si está conmigo, yo estaré con usted. Si usted no está conmigo, yo estaré contra usted. Es así como habla Dios. Y nosotros tenemos que saber que la fidelidad y la lealtad son primordiales en el Evangelio. Esté de parte del equipo ganador, y el equipo ganador es Cristo. Siempre tenga cuidado de estar de parte de Dios. Y usted no sabe cómo. Deuteronomio 13 dice, puede ser tu suegra, puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, puede ser tu esposa la que te proponga que dejes a Dios. No se te ocurra hacerle caso. ¿Sabe qué dice? Tómela del brazo, llévela al parque principal y que todos la lapiden y que se pierda esa persona mala del pueblo de Israel. No era cualquier cosa. No le estoy diciendo que haga eso. No le estoy diciendo porque entonces quedaríamos pocos creyentes si el Señor tiene que lapidar a todos los desleales. Pero que el Señor nos permita que nosotros no lo seamos. Así que, ¿qué es lo que nos presenta a él como valeroso al extremo? Una persona que al tener que tomar decisiones espirituales, decisiones por defender lo que ha creído, decisiones porque quede su vida en el final hasta Dios nos propuso, afirme las estacas. Yo le decía al Señor, yo no soy capaz de pegarle a un animalito. No sé si sería capaz de clavarle la estaca al diablo, pero creo que sí, porque creo que cuando se trata del enemigo, nosotros no podemos ser complacientes y nosotros no podemos ser cobardes. Cuando Císara llegó, y es lo que quiero enfatizar en este día con todo mi corazón, él dijo es una casa amiga. Ellos no son ni chicha ni limonada. Ellos no ven todavía de parte de quién están. Y en esta casa yo tengo aliados. Pero una mujer determinó, no, el diablo no es amigo de mi casa, el diablo no es amigo para mis hijos y no va a perder a mi familia por las personas que se sientan a mi mesa a comer. Tremendo, me parece maravilloso. Bueno, tú lo crees, alguien acá lo cree. Así que déjeme decirle 3 cosas con las que cierro en esta hora. Los valerosos y valientes se dejan usar por Dios. Y es básicamente lo que hizo ella. Ella era una ama de casa. Ella no era una guerrera. Ella no era Débora la profetisa. Ella era una señora que estaba en su casa. Pero el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra le trajo el enemigo a su puerta. Y ella dijo, si está aquí y puesto en bandeja, Dios me ha ungido para destruirlo. Porque no me lo puso aquí si no me da el poder para destruirlo. Así que Dios nos ha entregado el poder para destruirlo. Pero le digo, iglesia, déjese usar por Dios. Sea instrumento en las manos de Dios. Pero también tengo que decírselo,
No se deje usar por el enemigo. No sea un instrumento en las manos del enemigo. El enemigo no viene en persona a fastidiar la vida de las personas. Viene a través de personas, brujos, hechiceros, satanistas. Y no importa cuánto intenten hacer contra usted, no podrán. Lo importante es que usted no sea parte de eso. Y lo segundo que quiero decirte, y es quizás lo que quiero que grabes en tu corazón, tu lealtad para con Dios se manifiesta con las personas. Realmente haya personas que piensen, es que yo soy fiel a Dios y los demás que se mueran. No, la lealtad para con Dios se manifiesta para con las personas. Toda persona que escoja a Dios, Dios le entregará la bendición. Toda persona que escoja a Dios, toda persona que escoja a hombres, perderá a los hombres, pero también perderá a Dios. Yo quiero ser clara con eso. Cuando usted se deja usar por Dios, Dios abrirá los cielos y usted recibirá bendición. ¿Qué dijo Dios a través de la boca de Débora de Jael? Bendita tú entre las mujeres. El cántico termina, usted lo va a leer en su casa, es el capítulo 5 de Jueces. Maldito aquel, hablando de Císara. Así que cuando nos hacemos aliados de Dios, tomamos la bendición. Y cuando nos separamos de Dios, tal vez usted sea el más improbable. Yo creo que nadie más improbable estaba en Israel. ¿Cómo esa señora se levantó ama de casa y se acostó esa noche heroína de Israel? Porque fue valiente. Y hoy Dios quiere levantar valientes, valerosos al extremo en cada casa. Allá la esposa que espere 50 años al que marido se convierta. Allá los padres que quieran que sus hijos no busquen al Señor. Pero si se levanta una persona que se deja usar por Dios antes de que se termine este año y quizás antes de que suene la trompeta, su casa se convertirá de corazón, su esposo se convertirá de corazón, sus hijos se convertirán de corazón y algo pasará con las familias del Señor. Somos valerosos al extremo. Así tú no te puedas ver como valiente, así tú digas, yo soy el más improbable de los improbables, no tengo talento, no tengo estudio, no tengo fuerzas, no tengo nada. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Así que voy a pedirte que te pongas de pie. Y dos cosas quiero reflexionar en esta hora. ¿Estás de parte de Dios? Josué le preguntó al Señor Jesucristo, ¿estás de parte mía o en mi contra? Y el Señor le dijo, eso lo decide usted, eso no lo decido yo. Así que si hay personas que hoy tienen que decidir si están de parte de Dios o en su contra, hoy es el momento de decidir. Y si hay personas que no se han dejado usar por Dios, este es el momento. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si esta es tu alabanza hoy, podemos decirlo al Señor. Hoy, iglesia, vine a decirte, déjate usar por Dios. Si Dios te ve como valeroso al extremo, Císara no se tiene que sentir cómodo en tu casa. Tu negocio no puede ser más importante que las resoluciones que tú tomas por Dios. Porque cuando te pares frente a Dios, no vas a dar cuentas bancarias, no vas a dar diplomas académicos, vas a mostrar tu corazón y Dios va a decir, sí, siervo mío, entra al gozo de tu Señor, o no, apártate de mí, hacedor de maldad. Así que yo quisiera escuchar, siervo mío, ven, bienvenido, te preparé morada, puedes estar conmigo por toda la eternidad. Iglesia, déjate usar por Dios. Mira lo que estaba haciendo Císara. Para Rubén solo importaron los negocios. ¿Quién me va a comprar las vacas? ¿Quién me va a comprar las ovejas? Si, iglesia, si seguimos viviendo que solo nos importa el dinero, no vamos a poder ver a nuestros hijos libres de la drogadicción, del alcohol, de las cosas que nosotros estamos viendo, la depresión, la bipolaridad, los trastornos de ansiedad. El mundo entero necesita Jaeles que se levantan y le dan por la cabeza al enemigo. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.